Hola, doctor Armando Pamplona. Mi nombre es Javier Villafaña y formo parte del equipo número 1, integrado por la compañera Guadalupe Carcaño Esteves, Manuel Moreno Betancourt, y dentro de la materia Tratados Comerciales vamos a desarrollar la actividad 3.1 relativa al Derecho Comercial Digital. Dentro del desarrollo de este tema, le voy a hablar de los objetivos de la armonización y estandarización internacional. Dentro de estos objetivos encontramos que uno de ellos es facilitar el comercio internacional con reglas comunes como los Incoterms, la Convención de Viena, UCP 600, que reducen la incertidumbre y costos en el comercio. Así también otro de los objetivos es generar seguridad jurídica en el que las partes reconocen derechos, obligaciones y riesgos, lo que atrae la inversión extranjera. Reduce barreras legales y burocráticas mediante la simplificación de trámites, homologación de documentos y la agilización aduanera. Otro de los objetivos es impulsar la digitalización del comercio, con el reconocimiento de documentos electrónicos firmados digitalmente y mediante el uso de blockchain. Otro de los objetivos es favorecer la integración económica global, con reglas comunes en tratados, cadenas de suministro y comercio electrónico transfronterizo. Ahora le voy a hablar del concepto y evolución del registro electrónico en comercio. El autor Dávila Sánchez Cordero define al registro electrónico como la técnica jurídica que permite sustituir los libros y documentos físicos por sistemas informáticos, garantizando la equivalencia funcional y la seguridad jurídica de los actos mercantiles. En atención a lo anterior, podemos decir que el registro electrónico es la información digital generada, enviada o almacenada como evidencia en operaciones comerciales. Estos son contratos, facturas, conocimientos de embarque, transferencias, los llamados SWIFT y el blockchain. Dentro de la cronología internacional del registro electrónico, podemos decir que data del año de 1970, con transferencias electrónicas bancarias. Las empresas en este año o en esta época comienzan a utilizar sistemas electrónicos de pago internacional entre bancos, conocidos como SWIFT. En 1980, el intercambio electrónico de datos inicia y las empresas comienzan a intercambiar órdenes de compra, facturas, documentos aduaneros y datos logísticos electrónicamente. En 1996, con la ley modelo UNCITRAL, se sientan las bases para reconocer la equivalencia funcional entre documentos en papel y registros electrónicos, reconociendo la equivalencia funcional entre documentos físicos y documentos electrónicos, validez jurídica de los mensajes de datos y uso internacional de medios digitales. En el 2001, la ley modelo UNCITRAL sobre firmas electrónicas fortalece el reconocimiento jurídico de firmas electrónicas, autentificación digital y certificación electrónica. En el año 2005, la Convención de las Naciones Unidas sobre Comunicaciones Electrónicas reconoció formalmente la validez de los contratos celebrados electrónicamente en operaciones internacionales. En la actualidad, es el blockchain y los smart contracts. El comercio electrónico dentro del comercio internacional se incorporan los contratos inteligentes, la tokenización, la trazabilidad digital y los sistemas descentralizados. En cuanto a los instrumentos electrónicos de pago, podemos decir que estos son mecanismos digitales utilizados para cumplir obligaciones financieras internacionales. Los principales instrumentos son las transferencias SWIFT, las cartas de crédito electrónicas, las cobranzas documentarias, las garantías bancarias, fintech, blockchain. Dentro de la normatividad aplicable a los instrumentos de pago, tenemos a la Convención de Viena de 1980, UCP 600, la ley modelo UNCITRAL sobre transferencias electrónicas, convenios sobre garantías mobiliarias internacionales. Ahora, dentro del comercio internacional existe el principio de buena fe, y el principio de buena fe se define o se conoce como el actuar con honestidad, cooperación y respeto a las expectativas legítimas. La Convención de Viena exige interpretar contratos considerando la buena fe o los usos comerciales y las prácticas internacionales.
La confianza es esencial en operaciones transfronterizas por diferencias culturales y costosos litigios. Los principales tratados y organismos más relevantes en el comercio tenemos o podemos mencionar a la Organización Mundial de Comercio, la Ley UNCITRAL, la Cámara de Comercio Internacional, el TEMEC. Por lo que respecta a la interacción, los contratos internacionales se interpretan considerando la intención de las partes, la costumbre mercantil y la cultura empresarial. En resumen, podemos decir que la armonización internacional busca reducir diferencias jurídicas y tecnológicas entre países, otorgar seguridad jurídica y confianza, reconocer la validez de los medios electrónicos en el comercio global. Gracias, doctor. Hola, mi nombre es Guadalupe Calcaño Esteves y yo les voy a hablar de la razonabilidad en la interpretación de las normas internacionales sobre contratos comerciales, su significado en cuanto al derecho estadounidense, la figura del comerciante modelo y la relevancia de la Carta de Crédito Internacional. Primero debemos entender qué es la razonabilidad. Esto se define como un criterio jurídico que nos permite determinar si una conducta puede considerarse justa, prudente y acorde a las prácticas normales del comercio. Dicho este concepto es relevante porque en el comercio internacional participan empresas de diferentes países, culturas y sistemas jurídicos. Debido a estas diferencias, no siempre es posible prever todas las situaciones en un contrato, por lo que la razonabilidad funge como un guía para resolver conflictos de manera equitativa. Un ejemplo claro es cuando existe una duda en cuanto al significado de una cláusula contractual. Los tribunales no deben interpretar el contrato de forma arbitraria, deben cuestionarse qué habría entendido una persona razonable colocada en las mismas circunstancias. Esto permite proteger la buena fe y evitar abusos entre las partes. La relevancia de este principio se basa en generar seguridad jurídica. Las empresas están más dispuestas a invertir y comerciar cuando tienen el conocimiento de que los contratos serán interpretados de manera justa y predecible. ¿Okay? Ahora bien, en el derecho comercial de Estados Unidos, la razonabilidad tiene una importancia particular. El Uniform Commercial Code, conocido como UCC, instaura que la buena fe en un comerciante implica no solamente honestidad, sino también la observancia de estándares razonables de trato justo dentro del comercio. Esto significa que no basta con que una persona diga la verdad, también debe comportarse conforme a las prácticas aceptadas en su sector económico. La justificación de esta regla es sencilla, debido a que el comercio funciona gracias a la confianza. Si cada comerciante actuara únicamente en beneficio propio sin respetar las prácticas reconocidas por el mercado, las transacciones serían mucho más riesgosas y costosas. Por esta razón, el UCC busca promover comportamientos que fortalezcan la confianza entre las partes y reduzcan los conflictos comerciales. Un aspecto en particular es el desarrollado por Boris Kosolsky, siendo un concepto del comerciante arquetípico comerciante modelo. Dicho autor sostiene que la razonabilidad no debe depender de opiniones subjetivas, en cambio, propone observar el comportamiento de comerciantes respetados dentro de la comunidad mercantil. Estos comerciantes suelen actuar con honestidad, transparencia, responsabilidad y respeto por sus compromisos. Con el paso del tiempo, sus prácticas se convierten en costumbres comerciales que sirven de referencia para otros participantes del mercado. La relevancia de este planteamiento es que permite construir estándares objetivos. En lugar de cuestionarnos qué considera razonable una persona en particular, nos preguntamos cómo actuaría un comerciante reconocido por su conducta ética y profesional. Desde este contexto, la razonabilidad deja de ser una apreciación personal y se transforma en un criterio verificable basado en la experiencia comercial. Lo anterior nos lleva al significado objetivo normativo de razonabilidad. Cuando hablamos de razonabilidad objetiva, nos referimos a conductas que son aceptadas de manera general
por una comunidad comercial que contribuyen a la buena fe, la equidad y la seguridad jurídica. Esto es importante porque el comercio internacional necesita reglas uniformes. Si cada país interpreta la razonabilidad de forma diferente, existiría una gran incertidumbre para las empresas. Por ello, instrumentos internacionales como la Convención de Viena sobre compraventa internacional de mercaderías y principios UNIDROIT utilizan este concepto como un estándar común para interpretar contratos y resolver controversias. Finalmente, debemos analizar la importancia de la Carta de Crédito Internacional. La Carta de Crédito es uno de los instrumentos más utilizados en el comercio internacional porque reduce el riesgo de incumplimiento. Por ejemplo, imaginemos que una empresa mexicana vende mercancía a una empresa japonesa. El vendedor teme no recibir el pago y el comprador teme pagar antes de recibir la mercancía. La carta de crédito resuelve este problema porque un banco se compromete a pagar al vendedor cuando esté presente los documentos que acrediten el cumplimiento de las condiciones pactadas. La razón por la que este instrumento ha tenido éxito es porque se basa en principios de buena fe, honestidad, razonabilidad y prácticas bancarias internacionales uniformes. Gracias a dichos principios, los bancos, compradores y vendedores pueden confiar en el sistema y realizar operaciones comerciales a gran escala. Por consiguiente, la carta de crédito no solamente es un mecanismo de pago, sino a su vez es una herramienta que fortalece la confianza y facilita el crecimiento del comercio internacional. En conclusión, la razonabilidad es un principio esencial del derecho comercial internacional porque permite interpretar contratos de manera justa, establecer estándares objetivos de conducta y generar confianza entre los participantes del mercado. Asimismo, contribuye uno de los fundamentos que explican el éxito de instrumentos tan importantes como la Carta de Crédito Internacional, la cual ha contribuido al desarrollo y expansión del comercio mundial. Hola, mi nombre es Manuel Moreno Betancourt y en esta parte del video, que es vamos a ver las aportaciones propias de nuestro equipo, qué tan viable es digitalizar los instrumentos comerciales en México, qué debería cambiarse según nuestra práctica y qué impacto tendría en el derecho mexicano. Primero que nada, México tiene una posición privilegiada para sumarse al sistema DITI. Somos el primer socio comercial de Estados Unidos. Tenemos una industria maquiladora muy potente, exportadora, muy desarrollada y contamos ya con herramientas como el Registro Único de Garantías Mobiliarias, el RUG, operado por la Secretaría de Economía, y la Ley de Firma Electrónica Avanzada. Sin embargo, hoy hay un obstáculo que el propio autor identifica: las reformas al Código de Comercio que necesitamos para poderlo hacer, para unificar y digitalizar los recibos de almacén, esto es el certificado de depósito y el bono de prenda, llevan desde el 2015 atoradas en el Congreso. Esto nos dice que el problema en nuestro país no es técnico ni jurídico de fondo, es voluntad política y llegar a acuerdos entre las fuerzas políticas y parlamentarias del país para poderlo aprobar. En este contexto, el TEMEC ya reconoce la validez de contratos y firmas electrónicas en el capítulo 19. Digitalizar estos instrumentos no es una opción, más bien es una necesidad competitiva si realmente nos queremos integrar al bloque norteamericano. Faltaría ver ahorita con el nuevo tratado que se va a renegociar con Estados Unidos, a ver si no nos los exige Estados Unidos. La experiencia con Colombia es que esta reforma inspirada en el modelo de la OEA es esperanzadora, porque gracias a esto en menos de un año se generaron más de 100,000 nuevos préstamos garantizados por más de 3.400 millones de dólares para las pymes. Entonces, México puede lograr resultados similares, especialmente para pymes en el sector agroalimentario y automotriz, sobre todo en este momento que el tema de tarifas y aranceles se está complicando mucho y exportar en México es bastante complicado. ¿Qué instrumentos tenemos que consolidar o eliminar en México? Bueno, a partir de los documentos analizados y la práctica comercial mexicana, identificamos algunos instrumentos que hay que digitalizar ya y otros que necesitan reformarse o eliminarse.
Los que deben consolidarse con urgencia son la carta de crédito electrónica, el recibo de almacén unificado, los certificados de origen e inspección con tecnología de Internet de las Cosas, esto es, que sean de inmediato, que no requieran inspecciones o previos físicos, especialmente para el sector agrícola exportador, y el conocimiento de embarque electrónico, el Bill of Lading, compatible con las normas EU-CP 600. Por otro lado, creo que también creemos que hay instrumentos que en su forma actual frenan el comercio digital, ya que fueron leyes que se hicieron hace más o menos 100 años, ¿no? El principal es la letra de cambio en papel. La Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito sigue exigiendo la forma escrita. Necesita reformarse para reconocer sus equivalentes electrónicos conforme a la ley modelo de la UNCITRAL. Dentro de esto mismo viene el sistema del protesto notarial. Hoy, para preservar estas acciones cambiarias, hay que llevar al notario el documento ante notario para certificarlo. Costoso, lento, incompatible con el comercio digital, que lo podríamos hacer con smart contracts o con blockchain. Puede sustituirse por notificación electrónica certificada con muchos candados, como ya existen en otras partes. Finalmente, esta dualidad de certificado de depósito y bono de prenda debe eliminarse definitivamente, ¿no? Al final, un solo instrumento electrónico nos podría funcionar para ambas funciones y puede ser compatible con los sistemas SWIFT y los estándares internacionales. ¿Cuál es el impacto en el derecho mexicano? ¿Cómo afectaría a México adoptar estos instrumentos internacionales? Bueno, en 3 niveles. A nivel constitucional, los tratados como el CISG ya tienen rango supralegal en México conforme al artículo 133 de la Constitución. Esto significa que sus disposiciones prevalecen sobre el Código de Comercio si que estuvieran en conflicto. Pero facilita la adopción también directa de estándares DTI sin esperar reformas lentas. En tema de práctica bancaria, deberíamos incorporar contractualmente las UCP en las cartas de crédito, ya que en México funcionan con independencia de la ley nacional. El reto es extender esta lógica a los demás instrumentos. El nivel de resolución de disputas. México debería explorar cómo hacer un sistema de resolución de disputas en línea en el marco del TEMEC, que sea más rápido y barato que el arbitraje comercial tradicional. Pero no vayamos lejos, hay algunas empresas como Mercado Libre o Amazon que ya incluyen estos sistemas de disputa de forma más rápida y competitiva, y sobre todo ahorita con los jueces del bienestar se va a complicar mucho los procesos judiciales, y el arbitraje, aparte que es costoso y tardado, necesitaríamos una forma de acelerar y de dinamizar el comercio, sobre todo que México necesita inversión en estos momentos. Bueno, para concluir, este trabajo nos deja 3 ideas así fundamentales. Sin confianza en los documentos no hay crédito, sin crédito no hay comercio y sin comercio no hay desarrollo. La razón jurídica el tema de razonabilidad jurídica y la buena fe no solo son principios abstractos, son el motor real del comercio internacional. Tenemos que confiar entre comerciantes para que podamos llevar a cabo nuestras operaciones de manera expedita y sobre todo con confianza y con transparencia, y sobre todo el tema de ponerse en el lugar del otro comerciante, de cómo me gustaría que me trataran si yo fuera la contraparte. México tiene los cimientos, el tema es que falta actuar. Muchísimas gracias.